Si quieres saber por qué los fondos de pensiones en República Dominicana son un fraude, estás en el lugar correcto. Empezamos ahora. Muchas personas se han visto afectadas durante esta pandemia con la pérdida del trabajo o de la fuente de ingresos que más le conviene. Y de hecho, una parte importante de la población está apelando a que se les entregue el 30% del dinero de su fondo de pensión. Muchas personas lo que dicen es que ese 30% no se puede asignar, no se puede dar porque tendría grandes efectos en la economía y crearía mucha inflación. Eso es cierto. Pero la realidad es que hay múltiples razones para creer que de por sí todo el sistema de pensiones como está establecido en República Dominicana no funciona y el tú no saberlo puede afectar tu planificación financiera para el futuro. En términos generales, las pensiones están en peligro en todas partes del mundo. De hecho, en Europa recientemente se planteó la idea de aumentar la fecha de retiro. Algunos países ya lo están haciendo. En España la fecha de retiro es diferente, aumentó 2 años. En España la fecha de retiro aumentó 2 años. Y igualmente en Alemania se espera que aumente. Pero en Estados Unidos, según una investigación que hizo la Fundación Peter Peterson, se espera que el proceso de seguridad social tenga un déficit cumulativo de cerca de 2.9 trillones de dólares de aquí, dígase 2019 hasta el 2035. Lo interesante es que según el modelo que tenemos de fondo de pensión, los fondos de pensión empezarían a aplicarse a partir del 2033 en República Dominicana. Es decir, que nos quedan 13 años para que se retiren las primeras personas. Un punto importante es que esto está pasando alrededor de todo el mundo. O sea, hay una crisis importante. Hay muchas razones por las cuales estos fondos no necesariamente tenemos la esperanza de que sean suficientes. En parte porque el modelo bajo el cual se implementaron muchos de estos fondos de pensión se empezaron a implementar con los baby boomers y se esperaba que hubiera una explosión demográfica, es decir, que hubieran más personas jóvenes que personas ancianas. Y la tasa de reducción de la población ha sido bastante grande y por esa razón pues, se espera que no haya suficientes personas jóvenes para que puedan sostener ese modelo de retiro que plantean los fondos de pensión como se establecieron hace cerca de 100 años. Entonces, eso es lo primero, la perspectiva. Muchas personas hablan de que los fondos de pensión no son sostenibles y no podemos esperar eso. Pero en el país, en particular, la razón por la cual los fondos de pensión no parecen funcionar desde el principio es porque no están diseñados para beneficiarte a ti. ¿A qué me refiero? Lo primero es que en este artículo de Diario Libre de mediados del año pasado, las centrales sindicales, es decir, las organizaciones que tienen que ver con la organización de trabajo, hablaban de que una nueva ley de AFPs se empezaría a implementar y esta se implementó a partir de septiembre. Una de las quejas principales es que aunque estas nuevas reformas se mostraban como una reducción en las comisiones, realmente era un negocio mucho más lucrativo para las personas que hacían o desarrollan el fondo de pensión. Ahora, ¿cómo funcionan los fondos de pensión? Pues cada vez que tú cobras o tú pagas algún salario, pues como empleado o como persona, ¿verdad?, independiente que está registrada, tú tienes que darle al gobierno una cantidad de dinero. Es una cantidad que es acerca del 2-3% de tu salario. Tu empleador tiene que darte un porcentaje. En el caso de que tú seas autoempleado como freelance, tú eres tu empleador. Uno de los detalles interesantes que ocurre con esto es que esto se deposita de manera automática a un grupo de organizaciones, que tú tienes pocas opciones, que son denominadas administradores fondos de pensión. La idea original es que estas organizaciones pues inviertan ese dinero y se vean y tú te veas beneficiado y ya se vean beneficiados los ingresos. De hecho, el modelo que propone es que existan múltiples esquemas de cobro. El cobro básico principal es lo que se conoce como una comisión mensual por la administración del fondo.
y se supone que ese era del 0.5% del salario mensual cotizable. Es decir, tú tenías unos fondos y de esos fondos te iban a tomar eso como, eso normalmente se conoce como management fee. Un fee de mantenimiento porque hay operaciones que hacen que sea necesario que el fondo pues genere beneficios. Y también se habla de una comisión complementaria anual que en este caso particular, la vieja ley decía que era cerca del 30% de la rentabilidad obtenida por encima de la tasa de interés de los certificados de depósito de la banca comercial. O sea, el monto que está por encima de los certificados de depósito que tú tienes, pues entonces ese porcentaje era de ellos. Ellos participaban del proceso de ganancia. Y hace sentido. Normalmente los fondos funcionan con management fee, los fondos privados, y participan de la ganancia. Esto hace dos cosas. La primera es que como tú tienes que pagarle mensualmente, pues ellos tienen la forma de mantener las operaciones y como deben de generar en función de la ganancia, pues se van a ver obligados a buscar mejores oportunidades para tener ingresos para ti. ¿Qué hace esta nueva ley? Esta nueva ley presenta dos elementos que son preocupantes. Uno de ellos es que elimina radicalmente el fee del porcentaje. O por lo menos no aparece aquí en la parte. Y lo otro es que ahora la cantidad que ellos deben calcular se basa en una tasa que es diaria, como un prorrateo diario, que por cierto el precio no se da en ninguna parte, te dan una fórmula y te dicen que es un número que se va a estimar y que ese número es la función. La idea es que ellos eliminan ese pago donde ellos reciben dinero o reducen ese pago que tiene que ver con la cantidad de dinero que ellos reciben por los beneficios de tu inversión y aumentan la cantidad fija que le pagan por las operaciones. Es decir, los fondos de pensión van a recibir dinero de tu parte, sea que ellos sean buenos o no. O sea que ellos no tienen la motivación ni el incentivo para en cualquier parte ganar más dinero a favor tuyo. Entonces, esto se complica porque hay una relación complicada entre el gobierno y los fondos de pensión. Si te fijas, por ejemplo, según esto es unos reportes que hace Matías Bosch, en el año pasado, en medio de la pandemia, muchas personas no prestaron tanta atención a algunas de las acusaciones que estaba recibiendo el gobierno con respecto a esto. Y esto es algo crítico, lo que estamos viendo aquí. Matías Bosch, del Instituto Juan Bosch, hizo una serie de análisis e hizo un libro, incluso una investigación con respecto a los fondos de pensión. Y resulta ser que una mafia, según él plantea. ¿A qué se debe que sea una mafia? Bueno, sucede que el 77.5% del dinero de tu fondo de pensión se invierten en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central. ¿Qué significa eso? En cualquier parte del mundo, los fondos y los bonos que son del gobierno, son bonos que tienen menor rendimiento que el sector privado. ¿Por qué? Porque se supone que esos fondos son los fondos que aseguran que representan el mínimo de la industria. Y la idea es que el sector privado es donde tú tienes ganancias extra. Y por ejemplo, ustedes lo pueden ver en el stock market, que el stock market tiene los bonos pueden ser de 3, 4%, como mucho. Y en el stock market tú tienes 14% de rendimiento anual o 10% de rendimiento anual en promedio. Entonces, ¿qué ocurre? Esto crea el incentivo a que, dependiendo del precio de los bonos del gobierno, algunas veces estos precios pueden llegar a ser negativos en países como Japón o como pasó recientemente en Alemania. Entonces, ¿qué ocurre? Si el gobierno te da una mejor tasa de rendimiento, implica que el gobierno está castigando a los sectores productivos, porque el gobierno no produce nada. El gobierno no produce algo específico más que cobrarte impuestos a ti por hacer cosas. Cuando tú ganas dinero con tu salario, el gobierno te carga impuestos. Cuando una compañía tiene ganancia, te carga impuestos. Entonces, si él te va a pagar ese dinero, porque al final de cuentas los fondos de pensión te van a pagar con el dinero que tú sacaste, ese dinero se lo dan al gobierno, el gobierno va a tener que pagar esos intereses a los fondos de pensión. ¿Y cómo lo va a hacer? Subiendo los impuestos y cogiendo prestado.
Es decir, que tú tengas un ciclo donde el gobierno te extrae impuestos a través de el ITEVI, la Dirección General de Impuestos Internos, aduana, y también los fondos que se supone que se deberían invertir de manera productiva para tu futuro, también los está tomando y lo está utilizando para sí, y te lo va a cobrar mañana, los beneficios que tú vas a tener. Eso te garantiza que tú vas a tener más inflación y que ese dinero que tú vas a cobrar, a final de cuentas, no va a ser muy productivo, que digamos. Del otro lado, existe otra razón más por la cual los fondos representan un peligro en este país. Y una de ellas es que realmente esos fondos no se lo están dando a las personas que lo necesitan. De hecho, ahora mismo cerca del 31% de los fondos por discapacidad, dígase una persona sufrió un accidente, son negados. Y cerca del 60% de las pensiones por supervivencia son negadas. Es decir, de cada 3 solicitudes de una pareja o un familiar o una familia que se le murió a una persona que debía o tenía beneficio con respecto a la pensión, el 60%, 2/3, 2 de cada 3 solicitudes son rechazadas. Eso es solamente los números. O sea que si tú necesitabas tu pensión, puede ser, o tu familia necesita tu pensión, por cualquier razón, puede ser que no la den. Ahora, tú dirás, bueno, yo soy joven, yo soy un emprendedor, yo soy un freelancer, yo estoy guardando mi dinero. Pero eventualmente tú te vas a casar, eventualmente tú vas a tener hijos, eventualmente tú vas a tener gente que dependa de ti. Y tú también puedes tener un accidente. Puede ser que tú te dé alguna situación donde tú necesites el trabajo con el cual tú colaboraste a tu sociedad. Y esa posibilidad que no se dé puede afectarte grandemente. Entonces, es una situación que nosotros no damos por sentado cuando estamos jóvenes, pero a la medida en que somos más adultos, empiezan a ser más importantes para darle seguridad a nuestra familia. Otro detalle, bueno, aquí pueden ver otra referencia de esto. Esto habla sobre uno de los estudios, aunque se han hecho más. Y miren un detalle interesante con respecto a este artículo de Acento. Dice que según la investigación que se hizo en el 2019, de los fondos de pensión, eso es con el régimen anterior, donde se cobraba menos. Eso le estoy diciendo que en el régimen anterior, los beneficios que recibían los fondos de pensión era como del 3%, y que eso es como casi el doble del porcentaje que deben de recibir de beneficio la mayoría de fondos de pensión de Latinoamérica. Según esto, dice que menos del 35% de la fuerza de trabajo dominicana está cotizando, ¿verdad? Estamos hablando que 1 de cada 3 personas es que está cotizando a este sistema, a este fondo de pensión, porque está oficialmente, está legalmente cotizando. Y de estos, solamente el 21% tal vez acceda a su pensión. Eso es 1 de cada 5 de los que están cotizando va a poder tener acceso a su pensión. 1 de cada 5. Y ellos están conscientes de eso. Pero no tan solo esa situación, sino que tú vas a poder verte beneficiado. Pero una de las cosas más interesantes es que las personas, según la investigación, van a recibir cerca del 25%, tal vez menos, de los ingresos que devengaban. Es decir, 22.8% aproximadamente. La idea es que si tú ganas 100,000, tú vas a recibir 25,000. O sea que tú no vas a poder mantener tu estilo de vida, sino que lo vas a tener que reducir radicalmente. Entonces, dado todas estas situaciones, yo puedo decir que el fondo de pensiones que nosotros tenemos aquí en República Dominicana no funciona. No tenemos posibilidad de que eso realmente funcione. Y en cuanto a esto, y la pregunta es, ok, me acabaste de amargar el día, Leonardo, ¿qué tú vas a hacer con esa situación? Bueno, hay algo bueno con respecto a esto y saberlo temprano. Hay muchas personas que están mucho más lejos en el proceso de cotizar y tienen menos opciones que nosotros. Pero yo creo que hay 3 elecciones importantes. La primera es, obviamente, no confíe tu futuro a una organización financiera que no tiene tus intereses a tu favor, no tiene los intereses a tu favor, ¿verdad? Entonces, como sabemos eso, sabemos que los fondos de pensión no podemos confiar en ellos y debemos tener un plan. Entonces, esta es una buena oportunidad para tú desarrollar
un plan. ¿Cómo yo voy a hacer riqueza? Y cómo yo voy a pensar, no ahora, lo que estoy recibiendo ahora, el dinero que estoy haciendo ahora, sino pensar 30, 40 años después de aquí, ¿qué yo voy a hacer con mis fondos? Esta crisis lo que nos ha enseñado es que tú puedes perder tu trabajo en cualquier momento. Los chinos pueden hacer algo y que tú pierdas tu trabajo. Una crisis económica puede hacer que tú pierdas tu trabajo y te puede poner en una situación difícil. Muchas personas han perdido su casa o su medio de subsistencia. Entonces, es una buena oportunidad para tú meditar y decir, ok, yo tal vez necesito enterarme un poquito mejor sobre cómo funcionan las finanzas para yo prepararme, porque es muy posible que lo necesite en el futuro. Del otro lado, está el punto de que es una buena oportunidad para tú educarte con respecto a cómo funcionan las finanzas, qué alternativas tú tienes, dónde tú deberías invertir tus ingresos y cómo tú deberías de separar tus ingresos en función de la vida que tú quieres tener cuando tú acabes ese periodo de tiempo. Y por último, ¿verdad? Que hay que empezar temprano, hay que empezar antes de que la situación se ponga fea y hay que pensar en el futuro. Entonces, yo creo que es una excelente oportunidad. Me encantaría escuchar en los comentarios tus opiniones y cómo tú estás preparándote para ese futuro financiero y qué tipo de vida tú quieres tener, qué estrategias tú estás utilizando para planificarte, y vamos a conversar con respecto a esto en los comentarios. Y por último, quisiera agradecerte por estar aquí. Yo voy a estar hablando cada vez más sobre finanzas, tecnología y negocios. Posiblemente en uno de los próximos videos les explique por qué, a pesar de que este es un canal sobre freelancing, yo estoy hablando muy frecuentemente sobre temas financieros. Y tiene mucho que ver con algunos cambios que yo entiendo que van a pasar en los próximos años, que son de mucha importancia. Así que si tú quieres saber más sobre esto, sobre estos temas que tratamos aquí, sobre negocios, te recomiendo que te suscribas y que presiones la campana para que recibas una notificación tan pronto saquen los nuevos videos. Yo estoy tratando de hacer videos diarios, por eso te vas a encontrar algunos errores, tal vez yo no haga ciertos cortes, pero la idea es como empezar a hacer cierta conversación, porque hay cierta urgencia de mi parte en tratar estos temas, porque posiblemente estamos a punto de entrar en una de las crisis más importantes de los últimos años y nosotros no hemos visto la extensión de la crisis aún. Entonces, por eso yo voy a estar publicando durante estos próximos días con mucha más frecuencia y espero que podamos seguir esta conversación y mejorando nuestra condición. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Éxitos.